Lo que Alpine no quiere que se sepa sobre Franco Colapinto no es un rumor, es un número. Un número guardado bajo 7 llaves en Enstone, que está generando más tensión que cualquier estrategia de carrera, y que tiene a la cúpula directiva al borde de una crisis. Hay algo que la Fórmula 1 no quiere que sepas sobre el verdadero valor de un piloto. Y no está en la velocidad de una vuelta rápida. Está escondido en el secreto de la telemetría. Mientras las cámaras enfocan sus podios en la Fórmula 2, el verdadero juego se libra en la oscuridad de un simulador, lejos de la prensa. Lo que te voy a contar hoy no lo vas a escuchar en ninguna transmisión oficial. En los próximos minutos, te voy a revelar exactamente qué descubrieron los ingenieros, por qué el fantasma de Oscar Piastri es más real que nunca, y cómo el talento de un piloto argentino está a punto de obligar a Alpine a cometer una traición o el error más grande de su historia. Quédate hasta el final, porque lo que viene después no lo esperás. A lo largo de este informe, no vamos a repasar simplemente los resultados de Colapinto en su primer año. Vamos a desvelar la historia secreta de cómo pasó de ser una apuesta de marketing a convertirse en el activo más valioso y problemático de Alpine. Les voy a contar qué sucedió exactamente en esas noches de simulador. ¿Cuál fue el análisis técnico que hizo que los ingenieros cambiaran su percepción sobre él para siempre? Y cómo cada uno de sus logros en la pista se convierte en una nueva grieta en la estructura del equipo. Esta no es la crónica de un ascenso, es el expediente secreto de una batalla interna que definirá el futuro de una de las escuderías más importantes de la parrilla. Y la pregunta que flota en el aire del paddock es una sola. ¿Está Alpine cultivando a su próximo campeón? ¿O está a punto de cometer el error más grande de su historia? Para entender la magnitud del problema Colapinto, primero hay que entender el desierto en el que se encontraba Alpine. El inicio de la temporada 2025 no fue decepcionante. Fue un fracaso estratégico a ojos de la junta directiva de Renault. El A525, la supuesta evolución que debía consolidarlos como el cuarto equipo, nació con un mal endémico. Una ventana de funcionamiento tan estrecha que los ingenieros la describían en privado como una ranura de buzón. El coche era rápido en ciertas curvas de baja velocidad, pero inexplicablemente inestable en las de alta, devorando sus neumáticos delanteros con una voracidad que desconcertaba al muro. La presión sobre Bruno Famin no era solo mediática, era corporativa. Cada punto perdido no era un número en la tabla, era un argumento más para quienes en la cúpula de Renault empezaban a cuestionar si la F1 era una inversión, y no un gasto multimillonario y sin retorno. El ambiente en Enstone era de una tensión sorda, la de un equipo que sabe que tiene el presupuesto de un gigante, pero rinde como uno de mitad de tabla. En este escenario de arenas movedizas, Esteban Ocon representaba la continuidad, para bien y para mal. Un piloto francés en un equipo francés, una pieza que encajaba perfectamente en la narrativa de marketing. Pero en el paddock, la percepción era otra. Se hablaba de un piloto que había alcanzado su techo de rendimiento. Sólido, fiable, a veces brillante, pero sin ese último medio segundo que separa a los buenos de los campeones. Su contrato, que entraba en una fase crítica de negociación, lo obligaba a posicionarse como el líder indiscutible del equipo. Sin embargo, cada fin de semana, el A525 parecía conspirar en su contra, y los rumores sobre su difícil trato con ciertos sectores del equipo y su creciente aislamiento no hacían más que alimentar la idea de que su ciclo en Alpine, quizás, estaba llegando a su fin. Ocon necesitaba un golpe de autoridad, pero el coche y el ambiente no se lo estaban permitiendo. Al otro lado del garaje, la situación de Pierre Gasly no era menos compleja. Llegó a Alpine con la vitola de ganador de Gran Premio, un talento rescatado que había demostrado su valía en AlphaTauri. Se suponía que su fichaje, creando una alineación 100% francesa, sería un golpe de efecto, pero la realidad fue más dura. Gasly, un piloto que depende de la confianza y de un coche predecible en el tren trasero, se encontró con una máquina caprichosa que no se adaptaba a su estilo de pilotaje. La frustración era palpable. Sus comunicaciones por radio, a menudo un lamento de impotencia, revelaban a un piloto luchando no solo contra sus rivales, sino contra su propia herramienta de trabajo. La presión sobre él era doble: justificar su fichaje y demostrar que su victoria en Monza no fue una casualidad, sino la prueba de un calibre que merecía un coche mejor. La guerra civil entre Ocon y Gasly era el secreto peor guardado del paddock. No era la rivalidad sana que un equipo puede gestionar. Era una fractura política que dividía al equipo en dos facciones: ingenieros leales a un piloto, mecánicos al otro. Esta lucha interna no solo les costó puntos preciosos en pista con batallas innecesarias, sino que envenenó el flujo de información técnica, vital para resolver los problemas del coche. Bruno Famin intentaba proyectar una imagen de unidad,
Pero la telemetría y los cruces de declaraciones contaban otra historia. La energía que Alpine debía usar para cazar a McLaren y Mercedes se consumía en su propio garaje. Me contás en los comentarios qué pensás de esto. ¿Una rivalidad que fortalece o un equipo que se autodestruye desde adentro? Esta división fue la tierra fértil donde la semilla de una alternativa comenzaría a germinar. El problema técnico del A525 era tan específico como desesperante. Los ingenieros lo llamaban el efecto acantilado. El coche mantenía un balance decente durante las primeras 5 o 6 vueltas de una tanda, pero de repente, sin previo aviso, la temperatura del neumático delantero izquierdo se disparaba y el rendimiento caía en picado. No era una degradación gradual, era un colapso. En la fábrica de Enstone, pasaban noches enteras en el simulador, intentando replicar el fenómeno para entenderlo. Pero los datos de la pista no se correspondían con los modelos virtuales. Había una pieza del rompecabezas que faltaba, una variable que no estaban viendo. El equipo estaba ciego ante su propio problema, cambiando configuraciones de suspensión, ángulos de alerón y geometría sin encontrar una solución real. Solo parches temporales que funcionaban en un circuito y fracasaban estrepitosamente en el siguiente. Desde fuera, la percepción del resto de la parrilla hacia Alpine era una mezcla de compasión y asombro. Tienen todo para triunfar y siempre encuentran una forma de fallar, me dijo el director técnico de un equipo rival en una conversación informal en el motorhome. Se habían convertido en el ejemplo perfecto del gigante dormido, que nunca despierta del todo. Con una de las infraestructuras más impresionantes y el respaldo de un fabricante global, su incapacidad para salir de la zona media de la parrilla era un caso de estudio. Esta imagen de ineficiencia crónica aumentaba la presión sobre la directiva. Alpine no solo competía en la pista, competía contra su propia reputación, la de una estructura que parecía haber olvidado cómo ganar, anclada en la gloria pasada de la era Renault con Alonso, pero incapaz de replicarla en el presente. En este contexto, la llegada de Franco Colapinto a la academia fue vista, internamente, como una bocanada de aire fresco y, sobre todo, una estrategia de bajo riesgo. El plan original, el que me presentaron a mí y a otros periodistas, era claro. Franco debía concentrarse al 100% en la Fórmula 2. Su trabajo en el simulador sería secundario, un mero ejercicio de familiarización con los sistemas de la F1. Nadie, y quiero ser enfático en esto, nadie en la cúpula de Alpine esperaba que aportara soluciones técnicas al equipo de F1 en su primer año. Su rol era aprender, absorber la cultura del equipo, dar visibilidad a la marca en Latinoamérica y, con suerte, luchar por el campeonato de F2 en su segunda temporada. Era un proyecto a largo plazo, una apuesta de futuro que no debía interferir en el presente del equipo principal. Así estaba el tablero de ajedrez cuando todo empezó a cambiar. Un equipo de Fórmula 1 estancado, con un coche impredecible y 2 pilotos enfrascados en una batalla personal que lo consumía todo. Una estructura técnica que perseguía fantasmas en la telemetría, incapaz de solucionar un problema fundamental que arruinaba sus domingos. Y una cúpula directiva bajo el escrutinio de una corporación que empezaba a perder la paciencia. Creían tener todos sus problemas localizados y a la vista, dentro del garaje de la Fórmula 1. ¿Cómo es posible que nadie en esa estructura multimillonaria se diera cuenta de que la verdadera amenaza para su statu quo no venía de sus rivales, sino que se estaba gestando silenciosamente, a cientos de kilómetros, en una oscura sala de simulador en Enstone? La primera vez que el nombre de Colapinto se pronunció con una mezcla de pánico y admiración en el Hospitality de Alpine no fue tras una victoria en Fórmula 2, sino en una reunión técnica un martes por la mañana. Un ingeniero de simulación, de esos que rara vez ven la luz del sol, presentó un informe sobre la degradación del neumático delantero izquierdo. Mostró un gráfico y dijo una frase que cambió el juego. El análisis de Franco sobre el sobrecalentamiento en la fase de entrada a curva fue más preciso que los datos que teníamos de la última carrera. El silencio fue absoluto. Lo que hasta entonces era un dato en una hoja de cálculo se convirtió en un fantasma. Los ingenieros de pista, los que viajan y luchan en el asfalto, sintieron una punzada de orgullo herido. Un chico de F2 les estaba diciendo desde una habitación oscura cómo hacer su trabajo. La grieta acababa de abrirse. El Gran Premio de Austria llegó 2 semanas después. Pierre Gasly, que había estado luchando con un coche que no sentía suyo, de repente encontró un extra de confianza. El A525 parecía más dócil, más predecible en el vértice de las curvas rápidas, donde antes sufría. Terminó en una sólida 7ª posición, su mejor resultado en meses. En el corralito de prensa, agradeció al equipo por un paso adelante en el setup, pero mis fuentes en el garaje me contaron la verdad.
La base de esa configuración venía directamente del trabajo de Colapinto en el simulador. En el otro lado del garaje, el equipo de Esteban Ocon empezó a hacer preguntas. Nadie pronunció el nombre de Franco, pero la pregunta flotaba en el aire. ¿De dónde había salido esa repentina ventaja de Gasly? La Guerra Fría interna acababa de encontrar un nuevo campo de batalla. La reacción de Ocon no se hizo esperar. Él, un piloto con una sensibilidad técnica reconocida y un estatus de veterano en el equipo, no iba a permitir que un piloto de F1, y menos un junior, tuviera una ventaja informativa. A través de sus ingenieros, exigió una revisión completa de los protocolos de comunicación entre el equipo de simulación y el de pista. No era una petición, era una maniobra política. Quería asegurarse de que cualquier dato, cualquier análisis, cualquier revelación que surgiera de esa sala en Enstone llegara a ambos lados del garaje por igual y al mismo tiempo. La batalla ya no era solo por décimas en la pista, sino por el control de la información, el activo más valioso dentro de un equipo de Fórmula 1. Ocon estaba defendiendo su territorio, y lo hizo con la astucia de quien conoce las reglas no escritas del poder. La presión mediática no tardó en llegar. Periodistas influyentes, que olieron la sangre, empezaron a conectar los puntos. En una rueda de prensa de la FIA, un colega británico le preguntó directamente a Bruno Famín sobre el rol expandido de Colapinto en el desarrollo del A525. Famín, visiblemente incómodo, recitó el discurso corporativo. Franco es un miembro valioso de nuestra academia, y su único foco es ganar el campeonato de Fórmula 2. Su trabajo en el simulador es parte de su formación, nada más. Pero su negación fue demasiado enfática, su lenguaje corporal demasiado rígido. En el paddock, una negación tan contundente es una confirmación. Famín no apagó el fuego, le echó un bidón de gasolina. Todos sabíamos que había más, mucho más, de lo que estaba dispuesto a admitir públicamente. Y entonces llegó Spa-Francorchamps, la carrera sprint de Fórmula 2. Llovizna, pista secándose, un escenario para valientes. Franco partía quinto. Mientras otros dudaban con la elección de neumáticos, él y su equipo tomaron un riesgo calculado. Su conducción fue una obra de arte, paciente al principio, agresivo cuando tocaba, gestionando sus gomas con la maestría de un veterano. En la vuelta 8, en la frenada de Lecombs, ejecutó un adelantamiento por fuera que lo colocó en cabeza. Ganó con una autoridad que silenció a los escépticos. Ya no era un rumor de simulador. Era una realidad en la pista más desafiante del mundo. La victoria lo puso en todos los titulares. Me contás en los comentarios qué pensás de esto. ¿Son estos los momentos que definen a un futuro campeón? ¿O es la presión interna lo que realmente forja el carácter? Aquí es donde la historia da un giro inesperado. La microreversión que nadie vio venir. James Bowles, el director de Williams, un hombre cuya carrera se construyó identificando talentos para Mercedes, fue preguntado por Colapinto en una entrevista para Sky Sports. En lugar de una respuesta genérica, Bowles sonrió y dijo: «Lo que Franco está haciendo en F2 es impresionante. Pero lo que escuchamos sobre su madurez técnica es aún más interesante. Es el tipo de perfil que todo equipo busca para el nuevo reglamento de 2026. No fue una oferta, fue un misil teledirigido al corazón de Enstone». Bowles no solo elogió a Franco, le recordó a Alpine y al mundo entero el fantasma de Oscar Piastri. Acababa de ponerle precio a Colapinto en el mercado abierto, y la presión sobre Alpine se multiplicó por 10. El efecto de las palabras de Bowles fue inmediato, y se sintió en el departamento de marketing de Alpine. Los patrocinadores argentinos y latinoamericanos, que habían invertido capital y credibilidad en el proyecto Colapinto, levantaron el teléfono. Sus preguntas eran amables, pero el mensaje era brutalmente claro. Confiamos en Alpine para llevar a Franco a la Fórmula 1, no para que sea el mejor piloto de F2 de la historia, o para que enriquezca a un equipo rival, me confesó el CEO de una de las marcas. El dinero que sostenía parte del programa de jóvenes pilotos empezaba a hablar, y lo hacía con un tono de advertencia. Alpine ya no solo se enfrentaba a un dilema deportivo, sino a una posible crisis comercial si no gestionaba la situación con una claridad que, hasta ese momento, brillaba por su ausencia. Para colmo de males, el equipo de F1 seguía mostrando signos de debilidad en lo que más importa: los domingos. En el Gran Premio de Italia, en Monza, con ambos coches en posición de sumar puntos importantes, un error de cálculo en la estrategia de Ocon lo obligó a una parada extra que lo relegó fuera del top 10. Fue un error no forzado, un fallo de comunicación entre el muro y el piloto que costó caro. La imagen fue devastadora. Mientras su joven promesa deslumbraba con análisis técnicos y victorias, el equipo principal tropezaba con sus propios pies, regalando puntos que valían millones.
El contraste era tan evidente que ya no se podía ignorar. Dentro de Renault, en París, alguien empezó a preguntarse si no tenían a los pilotos equivocados en los coches correctos, o peor, a la gente equivocada tomando las decisiones. Fue entonces cuando se filtró la existencia de un informe de rendimiento de mitad de temporada. Un documento interno, destinado solo a la alta dirección de Alpine y al consejo de Renault. Según una fuente que tuvo acceso a un borrador, el informe era demoledor. Cuantificaba en 22 los puntos perdidos por batallas internas y errores estratégicos. Pero la bomba estaba en el anexo, en la sección dedicada a la academia. Por primera vez, se ponía por escrito: el piloto Franco Colapinto no solo cumple los objetivos en F2, sino que ha demostrado una contribución técnica medible y un potencial de desarrollo para el ciclo reglamentario 2026 que supera las proyecciones. El problema Colapinto ya no era una conversación de pasillo, era un punto en la agenda oficial de la junta directiva. Estaba en papel, y el papel no se puede borrar. La tensión en el paddock era ya palpable. Cada fin de semana de carrera se había convertido en un juicio. Cada buena actuación de Colapinto en F2 era un argumento más para su ascenso. Cada error de Ocon o Gasly era una silla que se tambaleaba. Bruno Famín ya no podía esconderse detrás de discursos corporativos. Los periodistas no preguntábamos sí, sino cuándo y en lugar de quién. La situación se había transformado. Franco Colapinto ya no era una promesa que Alpine desarrollaba. Era una pieza de presión que amenazaba con romper el frágil equilibrio del equipo. ¿Cómo reaccionaría una estructura tan compleja y politizada ante un talento que se negó a seguir el guión que le habían escrito? La calma se había acabado para siempre. Lo que les voy a contar ahora no lo van a leer en ningún comunicado de prensa. No es un rumor. Es la pieza de información que Bruno Famín guarda en una caja fuerte digital, el dato que justifica el pánico y el secretismo. Según mis fuentes dentro del equipo de ingeniería de Enstone, a mediados de temporada, se generó un informe comparativo de rendimiento en el simulador. Un documento tan confidencial que solo 3 personas, incluyendo a Famín, tuvieron acceso a la versión completa. Y en ese informe, había un número que lo cambió todo. La revelación no era una vuelta rápida. Eso es para los novatos. Era un índice de consistencia en tanda larga. El lenguaje claro. La capacidad de un piloto para mantener un ritmo demoledor vuelta tras vuelta, gestionando el neumático y la energía sin que su rendimiento caiga. La telemetría, tras analizar miles de vueltas simuladas con el A525, reveló que el delta de rendimiento de Colapinto entre la vuelta 5 y la vuelta 25 era consistentemente más bajo, no solo que el de los pilotos de reserva, sino que en ciertos compuestos de neumático, era un 7% más estable que la media de los datos recopilados de los propios pilotos titulares en simulaciones previas. No era más rápido en una vuelta, era más resistente a lo largo de una carrera. Y en la F1 moderna, eso lo es todo. ¿Pero qué significa realmente ese 7%? En el mundo de la Fórmula 1, es un universo. Significa que, mientras otros pilotos empiezan a luchar con un coche que se degrada, él parece encontrar una meseta de rendimiento superior, como si entendiera el lenguaje del neumático a un nivel intuitivo. Lo que no apareció en ningún análisis público fue que esta consistencia no se debía a un estilo conservador. Al contrario, sus vueltas eran agresivas, pero la telemetría mostraba microcorrecciones constantes y un uso del acelerador en la salida de las curvas que era tan eficiente que enfriaba la superficie del neumático sin perder tracción. No estaba pilotando, estaba susurrándole al coche. El punto de inflexión fue el Gran Premio de Austria. El equipo estaba perdido. El A525 devoraba el neumático delantero izquierdo, y ni Gasly ni Ocon podían dar con la causa. Desde Enstone, Franco completó una simulación de carrera de 71 vueltas esa misma noche. Al terminar, envió un correo a su ingeniero de simulación con una sola línea de asunto: patrón de sobrecalentamiento. En el correo, adjuntó un gráfico de telemetría donde señalaba una vibración de alta frecuencia en la suspensión al aplicar el freno en la entrada a las curvas de media velocidad. Su hipótesis: esa vibración estaba generando un calor anómalo en la carcasa interna del neumático, mucho antes de que la superficie mostrara signos de estrés. La reacción inicial en el garaje, me cuentan, fue de escepticismo. ¿Un chico que nunca ha pilotado este coche en pista nos va a decir dónde está el problema? Pero la desesperación era mayor que el orgullo. Un ingeniero de datos, intrigado, reprocesó la telemetría del coche de Gasly de la carrera, pero esta vez aplicando el filtro de frecuencia que Franco había sugerido. Y entonces, el fantasma apareció. Ahí estaba, una línea casi invisible en el espectro de datos, una vibración que se correspondía perfectamente con la teoría de Colapinto.
había diagnosticado la enfermedad del coche a 1000 kilómetros de distancia, usando solo un simulador y su sensibilidad. Ese día, la percepción de Franco Colapinto dentro del núcleo duro de Alpine cambió para siempre. Ya no era una promesa de marketing, ni siquiera un piloto rápido de F2. Se convirtió en un activo técnico, un bisturí analítico con una capacidad de diagnóstico fuera de lo común. Su trabajo en el simulador dejó de ser considerado entrenamiento y pasó a ser catalogado internamente como investigación y desarrollo. La pregunta en las reuniones de ingeniería ya no era qué podía aprender Franco del equipo, sino qué podía aprender el equipo de Franco. Y esa es una pregunta muy peligrosa en una estructura tan jerárquica. Lo que sucedió después fue una consecuencia lógica y a la vez una maniobra política. Un pequeño grupo de ingenieros de alto rango, los que piensan ya en el coche de 2026, empezaron a crear un canal de comunicación directo y secreto con Colapinto. Sesiones de simulador fantasma, no registradas en el programa oficial de la academia, centradas exclusivamente en probar conceptos radicales para el nuevo reglamento. Franco se convirtió, de facto, en el piloto de pruebas principal para el futuro de Alpine, un rol que ni siquiera los pilotos titulares tenían de forma tan dedicada. La fractura interna era ya inevitable, el equipo del presente contra el equipo del futuro. Esta revelación técnica recontextualiza cada uno de sus logros en la Fórmula 2. Su victoria en Spa bajo condiciones cambiantes ya no se ve como un acto de valentía juvenil, sino como la manifestación en pista de una mente que procesa datos de adherencia a una velocidad superior. Sus remontadas no son solo agresividad, son el resultado de una gestión de neumáticos que ha sido cuantificada y validada en el entorno más sofisticado posible. Lo que Alpine tiene en sus manos no es un diamante en bruto, es una computadora cuántica con la capacidad de sentir un coche de carreras. Así, la presión sobre Bruno Famin se volvió insostenible. El secreto del 7% y el diagnóstico de Austria empezaron a susurrarse en los pasillos de Enstone y a filtrarse, en pedazos, a ciertos periodistas de confianza. Ya no se trataba de gestionar las expectativas de los patrocinadores o la impaciencia de los fans. Se trataba de un dilema técnico y deportivo de primer orden. ¿Cómo puedes justificar mantener en el banquillo a un piloto que no solo es rápido, sino que es capaz de resolver los problemas que tus ingenieros y tus pilotos titulares no pueden? La bomba de tiempo ya no estaba haciendo tic-tac, estaba a punto de estallar. El golpe final llegó en silencio, no en una pista de carreras, sino en la bandeja de entrada de los correos de la Junta Directiva de Renault. El informe de rendimiento, con el anexo sobre el potencial técnico de Colapinto, dejó de ser un documento y se convirtió en un ultimátum. La batalla personal entre Ocon y Gasly, que había consumido al equipo durante meses, de repente pareció un juego de niños. El verdadero conflicto, la verdadera decisión estratégica que definiría la próxima década de Alpine, no estaba en elegir entre sus dos pilotos franceses. Estaba en decidir qué hacer con un talento argentino que había demostrado, con datos irrefutables, que era el arquitecto del futuro del equipo. La estructura de poder dentro de Alpine se fracturó en ese instante. Lo que está en juego aquí trasciende a un simple asiento en la Fórmula 1. Es la validación de un nuevo modelo para llegar a la élite. Colapinto no es un producto del sistema tradicional europeo de academias financiadas por multimillonarios. Es la punta de lanza de un movimiento popular y empresarial latinoamericano. Su éxito o fracaso con Alpine sentará un precedente para toda una generación de pilotos de la región que no tienen un camino pavimentado en oro. Si Alpine lo promueve, desatará una ola de inversiones y credibilidad que podría cambiar el mapa de talentos del automovilismo. Si lo dejan ir, no solo cometerán un error peor que el de Piastri, le cerrarán la puerta a un continente entero que observa cada uno de sus movimientos. La presión sobre Bruno Famin es ahora absoluta. Con el reglamento de 2026 a la vuelta de la esquina, que exige pilotos capaces de desarrollar un coche desde cero, los datos del simulador de Colapinto son más valiosos que cualquier resultado en F2. Ya no se trata de si Franco tiene el talento para subir, sino de si Alpine puede permitirse el lujo de no tenerlo. La pregunta que resuena en cada reunión en Enstone ya no es si el argentino está listo para la F1, sino quién de los dos pilotos actuales, Ocon o Gasly, deberá ceder su asiento para hacerle lugar. La lealtad y los contratos se enfrentan a la cruda realidad de un rendimiento que no se puede ignorar. De cara al final de temporada, cada carrera se ha convertido en una cuenta regresiva. Alpine ya no está gestionando una promesa, está intentando contener una revolución. El proyecto Colapinto ha terminado. Lo que comienza ahora es la era Colapinto, y la única pregunta que queda es cuán traumática será la transición. Déjame tu opinión en los comentarios.
¿Quién crees que debería dejar su asiento para el ascenso de Franco? Porque la decisión ya no es si sucederá, sino cuándo y a qué costo. Alpine no buscaba un héroe, pero un país entero se lo impuso. Y ahora, deben demostrar si están a la altura de su propia leyenda.